por su indicador, pero bueno, hay procedimientos extras que son inherentes a las gerencias de planificación y a las unidades orgánicas. Es muy bueno que entendamos cómo funciona todo este proceso, ¿no? Entonces ya hemos venido de una exposición en donde hablamos primero del tema de qué son políticas y planes, ¿no es cierto? Ya hemos hablado del proceso de planeamiento estratégico, hemos hablado de indicadores, de la selección y la construcción de indicadores, justamente para llegar a esta etapa que es el seguimiento y evaluación de tanto los planes como las políticas nacionales, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Me voy a poner mis lentes. Muy bien. Entonces, el curso de ahora se llama Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes. ¿En qué consiste? Ya habíamos hablado de que el proceso, ¿no es cierto?, o el ciclo de planificación estratégica, tanto para los planes como para las políticas, está basado en estos cuatro fases, ¿ok? Tenemos la fase inicial del conocimiento integral de la realidad, y lo vuelvo a repetir para que nunca se nos olvide. A ver, ¿quién me dice cuál era esta fase inicial del conocimiento integral de la realidad? ¿Qué hacíamos aquí? El diagnóstico. El diagnóstico, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en esta fase inicial hacíamos el diagnóstico, ¿para qué? Para tener una imagen de cómo está nuestro territorio, ¿no es cierto?, en este determinado momento. Es para tener nuestra línea de base, ¿no es cierto?, sobre la base de qué estamos empezando y cuál es nuestro punto de partida hacia lo que deseamos hacia el futuro, ¿no es cierto?, que es la segunda fase, que era el futuro deseado, que en las políticas se escribe como tal, ¿no es cierto?, el futuro deseado, igual que el conocimiento integral de la realidad. Todas las políticas nacionales tienen la misma estructura, ¿no? Y en los planes, este futuro deseado se traduce ¿en qué? ¿En qué se traducía? En la visión. En la visión, perfecto. Entonces ya estamos completamente claros, ¿no es cierto? Es un paralelo simplemente con un diferente nombre. Luego viene la construcción, ¿no es cierto? El diseño y la construcción, ya sea de la política o del plan, ¿no es cierto? En el caso de las políticas, ¿cuál era el móvil por el cual nosotros diseñamos una política? ¿Para qué diseñamos una política? ¿Quién lo recuerda? Para atender un problema público, ¿no es cierto? Para atender un problema público. Entonces, ¿y qué cosa era un problema público? Un problema público, decíamos, son aquellas necesidades o insatisfacciones, ¿no?, de un colectivo. Este colectivo puede ser una población, puede ser un grupo, por ejemplo, de productores, ¿no es cierto?, o de un grupo de actores de un determinado sector, etcétera. Pero también formulábamos una política para aprovechar una oportunidad, ¿no? Una situación, por ejemplo, que ya es una tendencia, ¿no?, y que es importante que la aprovechemos, como el tema de las tecnologías de la información. Ahora se nos vendrá una política de la inteligencia artificial, ¿no?, que tenemos que comenzar a incorporar e incluso también establecer ciertos límites en su uso, ¿no? Y también desarrollábamos una política, habíamos dicho, para atender o para proyectar posibles riesgos, ¿no es cierto? Para ver cómo nos vamos a organizar ante posibles riesgos, y esto podría ser dar perfectamente, y creo que deberíamos tener ya una política para la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿y qué hacíamos? Y los planes en paralelo, ¿no es cierto? ¿Para qué hacen estos planes? Los planes nos dicen un poquito a partir del futuro que queremos, ¿no es cierto?, de nuestro punto de partida y el futuro que queremos alcanzar en un determinado periodo de tiempo, siempre muy importante tener esto claro, ¿no es cierto?
Empiezo hoy en el 2023 y termino en el 2030. No puedo tener un plan que no tenga una proyección. Perfecto. Dada esta proyección y en función del análisis de las tendencias, tanto naturales como disruptivas, y también de los potenciales riesgos, ¿no es cierto? Estructuro una serie de objetivos, me planteo objetivos, estrategias, ¿no es cierto? Y acciones para poder alcanzar este futuro deseado. Y eso se traduce en distintos planes, ¿no es cierto? Entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Nacional de la competitividad, tenemos planes de desarrollo concertado territoriales, tenemos los planes multisectoriales, tenemos los planes sectoriales, ¿no? Y tenemos nuestros planes institucionales también. Y en este caso, dentro de los planes sectoriales, tendríamos sectorial y territorial, correspondería el Plan Regional de Acuicultura, ¿no? Entonces, el Plan Regional de Acuicultura, como para poderlo clasificar en toda esta estructura del Sistema Nacional de Planificación Estratégica, podríamos decir que se encuentra a nivel de lo que sería el Plan de Desarrollo Concertado de nuestra región, pero específico del sector, en este caso, acuicultura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la última etapa, ¿no es cierto?, es el seguimiento y evaluación para la mejora continua, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta etapa? Dice que es la cuarta fase, pues, del ciclo de planeamiento, ¿no? Y consiste en la verificación y valoración del logro de los cambios que se esperan alcanzar, ya sea en la población y también en los medios que hemos utilizado o hemos considerado utilizar para lograr estos objetivos o metas, acciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos conceptos aquí importantes, ¿no? La verificación y la valoración. Qué cosa la verificación, ¿no? ¿En qué parte de este proceso haríamos la verificación? En la etapa de seguimiento. No es lo mismo seguimiento y evaluación. Son dos conceptos diferentes, uno seguido del otro, ¿ok? Entonces, en la etapa de seguimiento, ¿qué hacemos? Verificamos. Y en la etapa de evaluación, valoramos, ¿no? Entonces, ¿qué verificamos? Verificamos justamente cómo se han venido desempeñando las políticas y los planes, ¿no? Para alcanzar este futuro deseado. Entonces, ¿cuándo aplicamos el seguimiento y evaluación? ¿En qué momento? Inconscientemente, nosotros siempre pensamos de que el seguimiento y evaluación solo es esta etapa ex post, ¿no? Donde ya terminamos de implementar algo y ahora vamos a evaluar. Ya terminamos nuestro proyecto y lo vamos a evaluar, pero no. Nosotros aplicamos el seguimiento y evaluación desde el proceso de formulación, ya sea de una política, de un plan, lo que sea, ¿no? En el caso, ¿cómo lo hacemos, no? Cuando estamos en la etapa de formulación, nosotros habíamos dicho, por ejemplo, ya habíamos hecho el ejercicio del alineamiento a la política de nuestro plan, cuánto se alinea a la política nacional de acuicultura. Y esta política también ha hecho su evaluación de cómo se alinea al plan nacional de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, examinamos durante la etapa de diseño para garantizar la pertinencia y coherencia, para el logro además también del futuro deseado, ¿no es cierto? Entonces, como ya habíamos dicho, oye, yo me quiero alinear a la Política Nacional de Acuicultura y lo hemos visto claramente en algún ejemplo, y la Política Nacional de Acuicultura ya no se está hablando de la importancia del cambio climático, nos habla de la tecnología, de la investigación y el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, quiero contribuir, ojo, seleccionamos con qué cosa queremos contribuir, muy importante. No porque la Política Nacional de Acuicultura tenga 5
objetivos prioritarios. Para recordar también, la política maneja objetivos prioritarios, mientras que nuestros planes manejan objetivos estratégicos. Entonces, el hecho de que la política tenga 5 objetivos prioritarios y en cada uno de ellos hayan 3 o 4 lineamientos, no significa bajo ninguna circunstancia que nuestros planes regionales de acuicultura tengan que estar alineados a cada uno de esos lineamientos, e incluso no necesariamente tienen que tener los 5 objetivos prioritarios. No tenemos que perseguirlo todo a la vez, ¿no? Nosotros podríamos plantearnos que nuestro objetivo, y les aseguro, pienso yo, claro, es una percepción absolutamente personal, ¿no? De que si nosotros concentráramos nuestros planes regionales de acuicultura en uno o dos objetivos, todas nuestras fuerzas, tal vez lograríamos más cosas que dispersando nuestros esfuerzos en todos los objetivos, ¿no? Porque es una realidad de que cada región tiene puntos de partida diferentes, tiene limitantes diferentes, oportunidades diferentes, ¿no? Y entonces no nos deberíamos concentrar potencialmente tanto en nuestras limitaciones, ¿no? Gastamos mucho esfuerzo en realizar actividades para superar limitaciones que potencialmente podrían, vamos a decir, podrían ya darnos una evidencia, quiero decirlo así, de que de repente ciertas acuiculturas no son potenciales. No tenemos necesariamente, primero, habría que evaluar, yo lo pongo así, y vuelvo a repetir, cuando estuvimos en Loreto, en el primer taller, dejamos abierta una pregunta, ¿no? Si realmente tendría que ser considerada la acuicultura prioritaria en la región de Loreto. ¿Por qué? Porque decimos, oye, tengo el combustible más caro del Perú, tengo la electricidad más cara del Perú, tengo problemas de accesibilidad, ¿no es cierto? Porque para venir a Lima solo puedo tomar avión, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y eso y eso le hace tener desventajas competitivas respecto a otras regiones. Entonces, ¿valdrá la pena de repente enfocar en una acuicultura que pretenda llegar a nivel nacional, salvo que tenga todas las condiciones, haya superado todas estas limitantes, haya logrado de repente convertir la acuicultura en una acuicultura sostenida por energía renovable, ¿no? Que no sea dependiente de la energía eléctrica? De repente, cuando ya haya logrado no depender de alimentos balanceados que van a llegar a un precio mucho más caro por los medios de transporte y por el lugar de donde provienen, ¿no es cierto? Entonces, de repente, el tema de la comercialización nacional se me ocurre, por decir algo, ¿no? Podría ser algo que no estemos considerando en este próximo quinquenio, ¿no? Si no, podríamos concentrarnos en realmente hacer todos los proyectos, pruebas y experimentaciones para ser una acuicultura que se autoabastece y que baja sus costos. Simplemente en eso, para después de logrado eso, recién pensar en una siguiente etapa, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en consideración. Lo mismo podríamos decir en el caso, no lo mismo, pero otra consideración que podríamos tener, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, ¿no? Hablamos de, muy bien, muchos proyectos de acuicultura, pero si vemos el diagnóstico de Madre de Dios, ¿qué dice? Dice que la mayoría de los cuerpos de agua están contaminados, ¿no? Y la mayoría de los centros se alimentan de aguas de lluvia.
¿Qué cosa vamos a hacer entonces para realmente proyectar una fuente de agua segura que nos permita tener recursos hidrobiológicos inocuos, de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, consideraciones reales son las que nosotros tenemos que evaluar en esta etapa de formulación de nuestras políticas o nuestros planes, ¿no? Entonces, ahí también evaluamos cómo vamos a alcanzar este futuro deseado. Y incorporamos elementos que permitan medir su avance y valorar su desempeño. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos que se van a incorporar para medir el avance y valorar el desempeño? Los indicadores, ¿no es cierto? Los indicadores y las metas. ¿Dónde, en qué fase introducimos esto? En la etapa de formulación. También hacemos seguimiento en la parte de implementación, ¿no es cierto? Y este seguimiento podríamos nosotros definir más allá de lo que nos establece la normativa. La normativa nos dice que tendríamos que hacer una evaluación anual como mínima, ¿no es cierto? Esto ya está establecido. Pero si nosotros queremos de repente ver las principales desviaciones, ¿no es cierto?, que se pudieran estar dando durante la ejecución de estos planes, podríamos determinar que, sobre todo en aquellos que no sabemos exactamente cuál va a ser su desempeño, de repente podríamos no decir, oye, todos los indicadores se van a evaluar anualmente. No, podríamos decir, ciertos indicadores lo vamos a hacer una evaluación trimestral, otros les vamos a hacer una evaluación semestral y otros sí los vamos a evaluar anualmente. ¿No es cierto? Porque cada cosa tiene un diferente grado de susceptibilidad, de tendencia al cambio, o es más urgente para nosotros, o podría ser determinante e influir en el logro de otros objetivos, o podría ser una acción previa para otras actividades. Entonces, estas consideraciones también tenemos que tener presente a la hora de decidir qué es lo que a qué le vamos a hacer seguimiento durante la etapa de implementación, ¿ok? Luego viene la evaluación ex post. Entonces, en la evaluación ex post, lo que hacemos es justamente valorar, ¿no? Valorar qué es lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado. Y aunque decimos valorar, que nos podría sonar a un aspecto cuantitativo, también está referido a un tema cualitativo, ¿no? Hay también valoraciones cualitativas que nos van a permitir ver realmente cuánto hemos logrado, ¿no? En qué hemos fallado y a partir de allí establecer cuáles son estas oportunidades de mejora, ¿no? Porque el fallar es algo que, claro, una vez que fallamos una vez en algo, la idea es no volver a fallar en lo mismo, pero permanentemente nos equivocamos y esto deberíamos verlo no como algo por ocultar, no por algo que maquillar, sino lo deberíamos considerar una oportunidad de mejora, ¿no? Reconocerlo a tiempo o reconocerlo al final del proyecto es una oportunidad de mejora y se convierten en lecciones aprendidas. Entonces, al final, toda esta etapa de seguimiento y evaluación nos permite identificar las medidas correctivas hacia la dirección que esperamos. Entonces, acá dice, este es un poco el flujo del seguimiento y monitoreo, ¿no? Ya habíamos dicho, acá esto es un poquito más de lo que ya dije, lo hacemos en la fase 1, en el conocimiento integral, en la fase de determinación del futuro deseado, en la fase de la elaboración e implementación de las políticas y los planes, y en la evaluación ex post, ¿ok? Entonces, en azulito dice fase de seguimiento y evaluación. Entonces, por ejemplo, en las fases de políticas hacemos también seguimiento y evaluación, y después del seguimiento y evaluación hacemos los ajustes. Para eso intervenimos en la fase, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que esperar al final para las lecciones aprendidas.
También podemos ir ajustando nuestros planes año a año y esa es la idea, ¿no? Muy bien. Acá algo importante. Dice, la ejecución adecuada requiere de la participación de los distintos actores que son responsables o afectados por las políticas y planes, como los decisores políticos, tomadores de decisión, responsables de la implementación, la población beneficiaria u otras partes interesadas, ¿ok? Entonces también este proceso de seguimiento y evaluación se constituye como un proceso participativo, ¿no? En el que debemos generar también espacios para hacer esta evaluación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre seguimiento y evaluación? Ya más o menos ya la dijimos, ¿no? Pero acá dice, por ejemplo, el seguimiento es un proceso continuo de recolección de información sobre la implementación y resultados de una política o un plan para verificar su progreso. Mientras que la evaluación es una valoración objetiva, integral y metódica sobre el diseño, implementación y resultados de la implementación de una política o plan. De acuerdo a ello, ¿qué les queda claro respecto a la diferencia entre seguimiento y evaluación? ¿Cuándo hacemos seguimiento? Durante, ¿no? Durante el proceso de diseño, durante el proceso de diagnóstico, durante el proceso de implementación. ¿Cuándo hacemos la evaluación? Después, ¿no? Muy bien. Entonces, el seguimiento comprende la recopilación periódica de información, el registro sistematizado de dicha información y la identificación de alertas para emprender medidas correctivas durante la puesta en marcha de la política y el plan. Acá justamente dice, ¿no? ¿Cuándo es esto? Durante la puesta en marcha de las políticas o planes. La evaluación comprende la identificación y análisis de los factores que han contribuido o limitado al logro de lo planificado. Han contribuido en tiempo pasado, ¿no? ¿Qué realmente pues nos limitó o nos favoreció de alcanzar determinados logros? La valoración de la pertinencia, eficacia y eficiencia ¿de quién? De los planes, ¿no? De las cosas que se han implementado. Y la generación de recomendaciones basadas en evidencia. Y estas evidencias, ¿cuáles son? Son los resultados cuantitativos y cualitativos del seguimiento de los indicadores y, por último, los informes de seguimiento y evaluación. El medio esencial del seguimiento, dice, son los indicadores de resultado y producto que se han establecido en la formulación y las metas físicas y financieras. Mientras que el medio esencial en la evaluación son los aspectos cuantitativos y cualitativos de las intervenciones públicas y lo principal es tener una metodología y criterios ya previamente establecidos para la valoración de estos aspectos cuantitativos y cualitativos. Entonces, si bien existe en el CEPLAN, ¿no es cierto? Existe un sistema de registro de nuestro seguimiento, ¿no es cierto? No, independientemente de eso, las instituciones tienen que tener su propio sistema de evaluación. Y seguro lo tienen, de hecho, ¿es cierto? Pero tiene que ser también de acceso, porque ahí también debería haber información complementaria que nos pueda servir para comparar lo que estamos nosotros evaluando, como se dice, para triangular, para ver si existen otras fuentes de información que usen los mismos indicadores o que persigan los mismos objetivos y triangular también incluso las metodologías que se han utilizado para la obtención de dicha información para poder nosotros, vamos a decir, ¿cómo podría decir el término? Para poder nosotros tener certeza, ¿no es cierto?, de la credibilidad de nuestros resultados. Entonces dice, el seguimiento
Nos sirve para mostrar evidencia sobre el progreso de las políticas, informar a las distintas partes interesadas sobre el cumplimiento de los resultados, documentar las tendencias en el progreso de los indicadores y brindar prioridades de evidencia a ser abordadas en la etapa de evaluación. Entonces, nos brinda evidencia, entonces, el seguimiento es muy importante aquí, ¿no? Nos brinda evidencias que debemos abordar en la evaluación. El seguimiento, entonces, ¿qué es? Es el insumo, ¿no? Para la evaluación. No podemos evaluar si no hemos hecho un seguimiento. Y ese seguimiento, no es que vamos a hacer pues un seguimiento, oye, implemento mi plan ahora en el 2023 y le voy a hacer la evaluación en el 2030 sin haber hecho un seguimiento, por ejemplo, mínimamente anual, ¿no? Porque nosotros ahí estaríamos perdiendo información valiosa que nos va a dar, que nos va a mostrar cómo es la tendencia, ¿no es cierto?, de determinados sectores o de determinados aspectos del sector, cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la evaluación? Para mejorar las políticas nacionales y los planes, ¿no es cierto? Al final vamos a ver qué tenemos que mejorar. Para aprender el proceso de implementación, ¿qué podemos también mejorar en este proceso de implementación? ¿Cómo fue? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Etcétera. Tomar decisiones basadas en evidencias y rendir cuentas y promover la transparencia. Esto es un aspecto sumamente importante, ¿no? En el proceso de planificación, ¿no? Que no estamos tocando aquí, pero que es un problema mundial, ¿no? Y yo digo un problema mundial porque en realidad, como ya lo había presentado antes en los talleres que hicimos presenciales, en donde hablábamos de la metodología, ¿no? Que había establecido el PNUD justamente para el fortalecimiento de capacidades, se reconocía que uno de los principales problemas de la gobernanza y de la gestión pública mundial era este tema, ¿no? La rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? Si bien es cierto, tenemos páginas de transparencia que no son tan transparentes necesariamente o que no brindan toda la información que a los beneficiarios o a los administrados también les pueda dar esa información suficiente para poder contribuir, ¿no? Además, también este tema de compartir los resultados de la rendición de cuentas, no solamente podemos, no solamente deberíamos verlo como un proceso fiscalizador, ¿no? Generalmente nosotros como instituciones públicas, digo nosotros, bueno, me incluyo ahora como institución pública, ¿no? También lo he sido, ¿no? Sentimos que cuando se hacen estas audiencias públicas de rendición de cuentas, estamos siendo observados, criticados, etcétera, etcétera. Claro, existe tendencia a la crítica, el ser humano siempre resalta más la crítica que los logros, pero en realidad también si presentamos bien nuestros logros, esto puede convertirse en un catalizador para otras instituciones. Es decir, ¿por qué? Porque mucho habíamos hablado de que en buena parte, ¿no es cierto?, los compromisos no se cumplen. Hacemos unos planes hermosos de regionales de acuicultura en donde establecemos una serie de actividades y estrategias que de cumplirse potencialmente darían el impacto y que se desea para alcanzar este futuro deseado, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, muy buena parte de lo que se ha planteado solo queda en buenas intenciones. ¿Y por qué queda en buenas intenciones? Porque las instituciones no cumplen sus compromisos. Entonces, ¿quiénes deben promover esta transparencia y esta participación, esta rendición de cuentas? Aquellas instituciones que sí cumplen sus compromisos. ¿Por qué? Porque al ustedes, a una institución que cumplió lo comprometido y estableció esto yo voy a hacer en el marco del Plan Regional de Acuicultura, lo informa a los administrados, por ejemplo,
¿Qué hace? ¿Qué hace? Los motiva a ellos a ir a las otras instituciones y tocar la puerta y decirle, oye, ¿y tú cuándo me vas a rendir? ¿No? ¿Cuándo me vas a contar qué es lo que estás haciendo? Ya el hecho de que tengan que ver, enfrentarse de alguna manera a explicar lo que se logró y lo que no se logró, genera una motivación y una responsabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es una responsabilidad compartida y ahí viene el tema del liderazgo, ¿no? No necesitamos ser miembros del gobierno regional. La idea es de que el gobierno regional sea el líder de todo esto. Y ya habíamos dicho, para ser líderes, ¿cuál era una de las cualidades del liderazgo? Una cualidad importante de ser líder, ¿cuál era? La responsabilidad. ¿Y qué significa la responsabilidad? Significa hacer lo que me comprometo, ¿no? Entonces, si yo hago lo que me comprometo, motivo a otros que también hagan lo que se comprometan. Pero si por A o por B el gobierno regional no está cumpliendo ese liderazgo, otras instituciones pueden también tomar la iniciativa, de alguna manera, asumir ese liderazgo. Porque al final lo que buscamos es el desarrollo de un territorio, ¿no? Muy bien. Tipos de evaluación. Tenemos evaluación de diseño, ya lo acabamos de ver hace un rato, ¿no? Evaluación de implementación y evaluación de resultados. Entonces, ¿qué mide la implementación de diseño? La calidad de los diagnósticos sobre el conocimiento integral de la realidad, la calidad de la construcción de la situación futura, la pertinencia de los objetivos propuestos, ¿no? Justamente tenemos que proponer objetivos que realmente pues contribuyan a esta situación deseada, ¿no? Tenemos que evaluar realmente si va a contribuir efectivamente o no con esto que queremos lograr. Y la lógica causal entre acciones y objetivos propuestos. ¿Qué evaluamos, no? ¿O para qué se evalúa en la evaluación de implementación? Dice. Asignación y ejecución de recursos financieros relacionados con la implementación de los planes, ¿no? Entonces, también es importante evaluar si estamos asignando los recursos necesarios, si contamos con los recursos necesarios o si tenemos estrategias para captar esos recursos necesarios, ¿no es cierto? Y si los estamos utilizando también, ¿no? El cumplimiento de las acciones estratégicas o servicios, según sea, ¿no? Que se hayan planteado. El proceso de implementación de acciones estratégicas o servicios, los mecanismos de coordinación entre actores claves y los mecanismos de recolección y análisis de datos. Y me voy a quedar en estos dos puntos finales que creo que son, de alguna manera son tácitos, pero que no los consideramos conscientemente, ¿no? O sea, también tengo que evaluar cómo están funcionando estos mecanismos de coordinación y qué acciones estamos tomando dentro de un plan regional de acuicultura territorial, multiinstitucional, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos de coordinación que se están considerando y de dónde vamos a sacar estos recursos para la coordinación? Igualito para la recolección y análisis de los datos. Entonces, a partir de ahora, no solamente tenemos que quedarnos con los 5 objetivos estratégicos, tiene que haber un objetivo estratégico de gestión del propio plan, que me asegure los recursos para la coordinación y para el seguimiento y evaluación de los planes, para que no tengamos nuevamente más planes a los que no les hemos hecho ninguna evaluación, ¿no? Y la evaluación de resultados, que evaluamos el cumplimiento de los objetivos, la consistencia entre los resultados obtenidos en la implementación versus lo que se ha planteado, la revisión de resultados, cuánto contribuyó al logro del futuro deseado, ¿no? ¿Qué aspectos favorecieron o limitaron que se alcance este futuro deseado? Y cualquier otro aspecto que nosotros consideremos pertinente que se tiene que evaluar. ¿Ok? Muy bien. Las rutas del seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación tiene cuatro etapas.
si bien acá vemos etapa 1, 2 y 3 y hay una etapa 0, así como nuestro módulo 0, ¿no? Entonces, esta es la etapa 0, podríamos decir, es la etapa preparatoria, ¿no es cierto? En esta etapa preparatoria, donde nosotros identificamos a los actores claves para el seguimiento y monitoreo. ¿Con qué herramienta podríamos, con qué instrumento de gestión, metodología, como quieran llamarlo, podríamos identificar a estos actores clave, ¿no es cierto? Con un mapeo de actores o lo que se llama el análisis de stakeholders, ¿no? Entonces, generalmente hacemos este análisis de stakeholders para identificar, si lo hacemos en muchos planes, ¿no es cierto?, en muchos diagnósticos, para identificar a los actores y cuáles son sus intereses en el desarrollo de una determinada actividad, de un determinado proyecto, ¿no? Qué es lo que espera alcanzar, etcétera, cómo puede contribuir. Y en esa contribución tenemos que comenzar a pensar también, ¿no? A identificar claramente en este análisis de stakeholders quiénes podrían ser estas entidades que puedan contribuir con este proceso de seguimiento y evaluación. ¿Ok? Luego tenemos la etapa de seguimiento, ¿no? En donde, bueno, justamente vamos a hacer todas estas evaluaciones que ahorita lo vamos a ver. La etapa de evaluación, no quiero repetir dos veces, y la etapa de gestión de la evidencia, ¿ok? Entonces, seguimiento, evaluación y gestión de la evidencia. En esta etapa preparatoria de actores claves, como dice, hay que identificar tres tipos de actores principalmente. Los actores responsables de la gestión del seguimiento y monitoreo, que generalmente son las unidades orgánicas, las unidades operativas, ¿no es cierto? En este caso, la DIREPRO, por ejemplo, sería un responsable del seguimiento y monitoreo. Pero también tenemos, cada entidad pública tiene su entidad operativa, ¿no? Y cada entidad pública tiene también su unidad de planeamiento, ¿no? Entonces, al final, la unidad de planeamiento será la que nos va a aprobar lo que hacen las unidades orgánicas o las operativas, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos que definir claramente, incluso con nuestra unidad de planeamiento, qué es lo que nos compete a nosotros como unidades orgánicas, qué información le tenemos que brindar a estas unidades de planificación. Tenemos los responsables técnicos de la ejecución del seguimiento y evaluación. ¿Y quiénes son estos responsables técnicos? Estos responsables técnicos son las personas dentro de estas unidades operativas, principalmente, ¿no es cierto? Pero que ya tienen un perfil técnico, como su nombre lo dice, ¿no? Un perfil técnico y experiencia y expertise en justamente el manejo de indicadores, la recolección de la información, el análisis e interpretación de dicha información, ¿cierto? Pero también podríamos contar, ojo, con otros responsables técnicos, por ejemplo, cuando nosotros contratamos consultorías, cuando nosotros contratamos asesores, consultores, etcétera, ¿no? Colaboradores, para que nos ayuden en estos procesos de seguimiento y monitoreo. Y los actores claves, proveedores de información. Estos actores claves, proveedores de información, también están dentro de las unidades operativas, pero también pueden ser los administrados, pueden ser agentes políticos, pueden ser otros profesionales del sector, ¿no es cierto? Pueden ser proveedores de servicios, etcétera. Muchas entidades, pueden ser también entidades, otras instituciones que nos puedan proveer información clave para el seguimiento y el monitoreo. ¿Ok? Entonces, dentro de estos tres actores, los responsables técnicos serán los responsables de hacer los planes de trabajo para el seguimiento y monitoreo. Obviamente, supervisado siempre por la unidad de planificación. En la etapa 1 de seguimiento, ¿no? Tiene 4 pasos de los
si no me equivoco, 11 pasos que tiene todo el proceso. El paso 1 dice recopilación y sistematización de información, ¿no es cierto? Esta información puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no es cierto? Y entonces hay que recoger esta información y hay que sistematizarla. Por eso es importante contar con un sistema de seguimiento, ¿no es cierto? Y monitoreo dentro de las instituciones. Este sistema, ¿no es cierto?, tiene que establecer, perdónenme por esta bulla, no sé qué pasó, ya tiene que establecer justamente cuáles son estos estándares, ¿no es cierto?, de tratamiento de la información. Luego el registro sistematizado de los valores obtenidos, ¿no? Y este ya registro ya nos lleva al CEPLAN, al aplicativo del CEPLAN, ¿ok? Esto ya se hace en el CEPLAN. Eso no significa que nosotros no podamos tener nuestros propios registros, ¿no es cierto? La elaboración del reporte de seguimiento que va a salir automáticamente del registro, ¿no es cierto?, de esta información que se ha recopilado. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, Luisa. Sí, voy a cerrar un ratito la ventana, parece que están, no sé, rompiendo la vereda. Cerré. Muy bien, ¿no? Entonces, el CEPLAN, el aplicativo del CEPLAN nos va a arrojar automáticamente este reporte de seguimiento y también junto al reporte de seguimiento nos va a arrojar un reporte de alertas sobre el progreso, un semáforo de alertas, ¿ok? Que nos va a servir evidentemente para la toma de decisiones. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar también cuál es la principal fuente para esta recopilación y sistematización de la información? Nuestras fichas técnicas, ¿no es cierto? Justamente el taller pasado fue sobre el llenado de las fichas técnicas, porque en las fichas técnicas que tenemos, tenemos el indicador, tenemos el método de cálculo, tenemos la meta, tenemos el sentido esperado del indicador, ¿no es cierto? Tenemos el responsable del indicador, el tiempo en el que queremos alcanzar o que vamos a evaluar o alcanzar una determinada meta. Entonces, esa es nuestra principal fuente, ¿no?, para la recopilación de datos, para saber qué datos tenemos que recopilar y de dónde. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacer este seguimiento? Acá justamente ya habíamos dicho que los PRA estarían a nivel de los planes de desarrollo concertados y este seguimiento, como mínimo, ¿no?, de acuerdo a la normativa, tendría que ser anual, ¿no? Entonces, mínimamente tendríamos que hacer un seguimiento anual. Y acá está justamente el reporte, ¿no?, que sale justamente a partir de la revisión de cada uno de los indicadores. Acá tenemos el responsable, la prioridad, la línea de base, en qué año y qué valor había, el logro esperado, ¿no?, en el año 1, 2, 3, tal, ¿no? Y los valores realmente obtenidos. Entonces, en función de eso, el sistema nos va a arrojar colores que nos van a permitir saber cuáles son estos indicadores que han evolucionado como se esperaba, los que realmente pues son mejorables y los otros que definitivamente los rojos nos están diciendo que tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? Acá está. Entonces, este es el reporte y del reporte nos va a salir una identificación de alertas donde el rojo indica el cumplimiento o bajo cumplimiento o incumplimiento de una determinada meta, ¿no? Y se considera que es bajo cumplimiento de 75% hacia abajo. De 75 a 95 indica que hay ciertas desviaciones, pero que no son pues tan dramáticas, ¿no? Y lo ideal es tener más del 95%.
Esos son los rangos. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para identificar alertas tempranas y poder hacer los cambios y las modificaciones en nuestros planes, ¿no? De hecho, que si estamos en rojo, tenemos que tomar alguna acción, ¿no? Si evaluáramos los planes regionales de acuicultura, ¿en qué color predominaría? Yo creo que el rojo, ¿no? Porque Rojo. tenemos planes que hayan ejecutado. Alguna región tiene conocimiento de haber ejecutado más del 75%. ¿Alguna región tiene conocimiento de cuál ha sido su porcentaje de ejecución? Ninguna. Bueno, entonces, ni qué decir, ¿no? Tendríamos que ponernos a considerar esto, ¿no? Entonces, esta etapa de seguimiento y evaluación en realidad es más importante de lo que consideramos, ¿no? Y no la estamos considerando. Eso es la realidad, ¿no? Es algo muy importante, pero no se está considerando. En la etapa 2 nos habla de la evaluación, ¿ok? La etapa 2 nos habla de la evaluación y nos dice que tiene los siguientes pasos. Delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación. Claro, no vamos a pues, medir ni vamos a usar pues, todos nuestros recursos pues, midiendo, ¿no? Porque tenemos que dar prioridad también a la ejecución. Es muy importante el seguimiento y la evaluación, ¿no es cierto? Pero también tenemos que acotar qué es esto que queremos medir, ¿no es cierto? Determinar este alcance, ¿no? Entonces, y priorizar, ¿no? Priorizar ciertas cosas. De repente, como ya habíamos comentado, no tenemos que evaluarlo, igual que en nuestros planes, no tenemos que evaluarlo todo a la vez. Podríamos darle prioridad a ciertos indicadores que consideramos responden a la medición de actividades que son paso número 1, ¿no? Entonces ya sabemos de antemano que si estos indicadores están en rojo, pues todo lo demás va a estar en rojo, ¿no? Entonces, esas consideraciones también tenemos que tener presente para optimizar nuestros recursos. Definir la metodología de análisis, ¿no? Y para definir la metodología de análisis, ¿qué significa? Tengo que tener técnicas de recolección y técnicas de análisis de la información. Estrategias de triangulación, como les decía, cómo vamos a converger la información que nosotros creamos con la información que tiene el CITE, con la información que tiene el YAP, con la información que genera FONDEP, con la información. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Triangular para complementar, para optimizar los recursos de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, potencialmente hay información que no necesito yo crear porque ya la creó otra institución y simplemente yo la voy a captar. Lo más importante también en este proceso de definir las metodologías es que pensemos en la estandarización de metodologías institucionales, ¿no? Para la recolección y el análisis de esta data. ¿Por qué? Porque si usamos la misma metodología y potencialmente, incluso por necesidad, ¿no? de la institución y de sus funciones, evaluamos el mismo aspecto, sería muy interesante poder contrastar los resultados que se ha obtenido. De hecho, que no van a ser los mismos, porque así estemos evaluando lo mismo, potencialmente podríamos tener, nadie va a evaluar un indicador al 100%, por ejemplo, de una población. Generalmente, ¿qué usamos? Muestras representativas, ¿no es cierto? Entonces, en estas muestras representativas, de repente uno se focalizó en un determinado tipo de productor, en una determinada área territorial, y esto nos puede complementar, ¿no? Información que nos puede servir para complementar. Muy bien. Luego tenemos
analizar la implementación y resultados de la política o plan, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos tiene que permitir llegar a ciertas conclusiones. ¿Qué deduzco de estos números? ¿Qué deduzco de estos valores o de estas interpretaciones? Porque ya habíamos dicho que no todos son valores, pueden ser evaluaciones cualitativas, pero me dirán bueno, malo, regular, no sé, pues pésimo, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, esto me lleva a una deducción, y eso son, para poder llegar a estas deducciones, tengo que haberme planteado ciertas preguntas, ¿no? ¿A qué va a responder esto? Que ahorita lo vamos a ver. Y elaborar el informe de evaluación. Muy bien. Justamente, acá tenemos. Aquí tenemos algunos criterios, por ejemplo, que nos pueden servir para orientar nuestra delimitación. ¿Qué es más importante para nosotros medir? ¿No? No vamos a medir todos. Acá he puesto algunas preguntas que se pueden plantear para conocer, por ejemplo, la eficacia, ¿no? Dice, ¿en qué medida los mecanismos de implementación de las acciones estratégicas han incidido en el logro de los resultados del plan? ¿No? Entonces, los mecanismos de implementación han incidido en los resultados del plan. Eso es eficacia, ¿no? ¿He tenido buenos mecanismos para mi implementación o no? ¿No es cierto? ¿Me han permitido cumplir a cabalidad o no me han permitido cumplir a cabalidad? Pero de repente yo no quiero medir eficacia, como decíamos, ya lo había mencionado también el otro expositor, ¿no? Eficacia significa que lo hice, pero yo no solamente quiero hacerlo, yo quiero hacerlo en el tiempo y con los recursos que tengo. Yo quiero medir eficiencia. Entonces, ¿ya para qué me pongo a medir eficacia? Yo ya establezco un criterio, delimito el alcance de mi evaluación. Yo ya no voy a medir eficacia, yo de frente me voy a la eficiencia, porque en la eficiencia yo estoy midiendo mi eficacia, ¿no es cierto? También indirectamente, ¿no? Ahora, ¿qué es más importante para mí? La cobertura o la sostenibilidad, ¿no? La calidad o la apropiación. O de repente tengo otros criterios, ¿no es cierto?, para delimitar el alcance de mi evaluación, ¿cierto? Y y en cada año también podemos cambiar estos criterios, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queremos lograr. Entonces no voy a leer cada una de las preguntas porque sería ocioso, ahí lo van a tener, ¿ok? El paso 6 dice, definir la metodología de análisis, ¿no? Se identifican las necesidades de información complementaria y se establece la metodología que permitirá dar respuesta a interrogantes. Igual como hemos planteado, con las mismas interrogantes más o menos que hemos planteado anteriormente, vamos a decir qué técnica de recolección de información voy a usar, ¿no? Oye, yo quiero medir calidad. ¿Cuál es la percepción de la población que recibe el servicio de la política nacional? ¿No? Entonces, si yo quiero medir esa calidad de la percepción, qué técnica de recolección tendría que usar? Percepción. ¿Cómo puedo yo conocer la percepción? A través de encuestas o entrevistas, ¿no? Entonces, mi técnica de recolección de información van a ser las encuestas, ¿no? Entonces, de función de lo que nosotros queremos medir, vamos a establecer nuestra técnica de recolección de información y cuál va a ser nuestra fuente de información. En este caso, cuando decimos vamos a aplicar las encuestas, ¿cuál sería mi fuente de información? También pueden ser las encuestas, pero también mi fuente de información, ¿quiénes son? Los usuarios, ¿no? Los usuarios, los administrados, lo que consideremos. Entonces, un aspecto sumamente importante en la definición de la metodología, justamente ya les había hablado de este tema de la triangulación. ¿Qué triangulamos? Triangulamos fuentes de información y triangulamos técnicas, ¿no es cierto?, de recolección y análisis de la data. ¿Para qué? Para optimizar los recursos. El paso número 7, analizar la implementación y resultados. Entonces, analizamos cómo nos ha ido en esta implementación, ¿no? Ya esta es parte de la evaluación. Procesamiento y análisis de la información aplicando las técnicas y la interpretación de los resultados
dando las respuestas a las interrogantes que nos hemos planteado, ¿no? ¿Para qué? Para poder establecer o identificar posibilidades, oportunidades de mejora y diseñar recomendaciones para próximos planes, ¿no? Para nuestro próximo plan, porque ya la evaluación ya va después, ¿no? Analizar e implementación de resultados. Estructuración del informe que debe contener hallazgos, conclusiones y recomendaciones como mínimo. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿No? Estas limitaciones o estas oportunidades o cosas nuevas que no habríamos previsto, ¿no? ¿A qué conclusiones y qué recomendamos para mejorar todo este proceso de seguimiento y evaluación y de formulación e implementación de los planes? Y por último, ahora sí vamos a acabar temprano, ya acabamos ahorita en 2 diapositivas más, la etapa de gestión de evidencia, ¿no? Entonces, muy bien, ya he generado mi informe, ¿no? Y tengo que gestionar esta evidencia. Tenemos 3 pasos. Aprobar y difundir los resultados, ¿no? Una vez que, ¿quién aprueba? Aprueba también nuestras unidades operativas en principio y de ahí nuestra unidad de planeamiento. Elaborar matrices de compromiso, ¿ya? E incorporar los resultados de seguimiento y evaluación. Entonces, a partir de nuestros reportes, de nuestros informes, tenemos que buscar la aprobación de estos informes y difundirlos a través justamente, ¿a quién se los difundimos? Se los difundimos a los miembros de la organización, se los difundimos a todos los miembros, por ejemplo, de la DIREPRO, se los difundimos obviamente a nuestros jefes, ¿no? Y se los difundimos al área de planeamiento, pero también se los difundimos ¿a quiénes? A los interesados, ¿no? Y ahí viene justamente esta rendición de cuentas, ¿no? Y luego elaboramos matrices de compromisos, y esto es importante, a partir de estos resultados tomamos compromisos de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y los complementamos. ¿En dónde? En nuestros nuevos planes, los incorporamos en nuestros nuevos planes, ¿no? Entonces dice, la Oficina de la Gerencia General de Planeamiento será la que aprueba formalmente los reportes de seguimiento. Se informarán los titulares y se comunicará también a los administrados o a la población interesada a través de canales complementarios. Elaborar las matrices de compromisos e incorporar los resultados. ¿Cuáles son estas matrices de compromisos? Acá hay una matriz de compromiso. Aquí está, ¿no? Donde cada institución es muy importante porque todo esto se vuelve a repetir, ¿no? Cuando nosotros ya llegamos a este punto de elaborar las matrices de compromisos, ¿no? Y publicarlos en este portal de transparencia estándar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Ya terminamos todo el proceso y vamos a iniciar de nuevo porque este es un ciclo, por eso es un ciclo, ¿no? No es una línea, es un ciclo continuo, ¿no? Entonces, después de esta evaluación, ¿qué vamos a hacer? Regresamos a nuestros diagnósticos, ya a nuestra estructuración de nuestro futuro deseado y vamos a incorporarlo, ya sea en los... Y todo esto tiene que ser incorporado ¿dónde? Para decirlo, para terminar y concluir todo este proceso de planeamiento. Todo esto que hemos hecho tiene que ser incorporado en los planes operativos institucionales de cada una de las instituciones que son actores claves para el desarrollo de los planes estratégicos, del Plan Regional de Acuicultura. Entonces, si no se ha hecho el diseño de las fichas, de los indicadores, no se ha hecho, no se ha establecido, no se ha incorporado esta actividad en nuestros planes operativos, e incluso, si de ser necesario, en nuestros planes estratégicos institucionales, lo que definitivamente va a pasar es que no vamos a tener ninguna idea, primero que no vamos a cumplir ni el 50% de lo que nos planteamos en los planes regionales de acuicultura, y segundo, que no vamos a tener ninguna idea de cuánto hemos implementado o no al respecto, ¿no? Entonces, eso sería en realidad todo este proceso de planificación.
y justamente, como les decía, incorporar los resultados en el sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo el módulo 2. El siguiente módulo ya viene con Silvana Fajardo. Son 2 días de cambio climático, sostenibilidad, acuicultura sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que nos vaya bien. Y ahora viene pues el examen de salida de este módulo. Si hay alguna pregunta antes. En el chat del grupo ya pueden encontrar el examen de salida del módulo 2. Hoy día sí que estoy, pero despeinada o muy peinada. Entonces, hemos acabado temprano. 1 hora exactamente duró esta clase, siendo las 6:13. Les damos, ¿cuántas preguntas terminamos teniendo? ¿10? Sí, 10 preguntas. A un minuto ya, a un minuto ya. 15 minutos hasta las 6:30, si es que no creo que se demoren tanto, pero hasta las 6:30 está el examen, de ahí ya lo cortamos, ¿ok? Perfecto, entonces hasta las 6:30 participantes tienen para poder resolver el examen.